Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hablemos de la consulta popular, el tema del que no dejamos de hablar. Obviamente todavía no están los resultados definitivos, pero ya se han marcado las tendencias. ¿Qué opina de lo sucedido el domingo? Asambleísta, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Yo creo que aquí hay solo ganadores y definitivamente es el pueblo ecuatoriano que votó por más seguridad, que votó en contra de la delincuencia, que votó en contra de la impunidad, que votó a favor de Fuerzas Armadas. Eso significa pues que hay un apoyo real a Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas tiene que redoblar más su trabajo para proteger, para de esa manera pues responder, insisto, al aprecio, al cariño del pueblo ecuatoriano. Si se quiere hablar tal vez de perdedores, yo diría son los correístas que hicieron campaña porque se vote 11 veces no, Pero y el ellos dicen pueblo, que no, ellos dicen que al haber ganado en 2 preguntas han ganado la consulta. bueno, la consulta tenía 11 preguntas y definitivamente 9 es más que 2. Alguien recordaba cuando el ahora preso y expresidente del Consejo de la Judicatura decía que con 2 de 5 vocales del Consejo de la Judicatura había hecho mayoría. Bueno, y yo pienso que también el gobierno, en este caso, tuvo un traspiés, al gobierno le faltó mucha más fuerza, más contundencia y sobre todo más claridad para explicarle al pueblo ecuatoriano los beneficios del trabajo por horas y también los beneficios del arbitraje internacional. Ganamos en seguridad, pero perdimos en la posibilidad de empleo, que es otro de los gritos desesperados que tiene el pueblo ecuatoriano. Y le hablo desde mi experiencia. Según el doctor en economía, Alfredo Vergara, superintendente de bancos de Correa y subrayo de Correa, él mencionaba que no solamente que en el gobierno de Lucio Gutiérrez es cuando más creció el Producto Interno Bruto, con un crecimiento de la economía cercano al 9%, sino que se generó más de 250,000 empleos por año, que es la generación de empleo más alta de toda la historia del Ecuador. Pero no solamente porque en el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, según la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, sino porque en mi gobierno teníamos el trabajo por horas para jóvenes especialmente de 16, 17 años que podían trabajar en trabajos que no, en los que no había riesgo para la integridad del joven. Y todo esto es lo que incrementó la posibilidad de trabajo, porque, por ejemplo, los jóvenes, los universitarios, en su mes de vacaciones pueden trabajar y ayudarse a financiar sus estudios universitarios. Las amas de casa, en los momentos en que terminan sus quehaceres domésticos, también tienen la alternativa de trabajar. Y por último, es una alternativa, como les decía yo a las personas que me preguntaban, si usted no quiere trabajar por horas, no trabaje y espere hasta que tenga la posibilidad de un trabajo a tiempo fijo. Pero en las actuales condiciones, la posibilidad de tener un trabajo a tiempo fijo cada vez es más escasa. Y el tema también de estos acuerdos internacionales para que en el caso que haya un contencioso, es decir, una disputa entre una empresa y el Estado, lamentablemente en el Ecuador la justicia ecuatoriana es una de las que menos credibilidad tiene en el país. Imaginémonos la credibilidad que puede tener en el exterior, y ahí que era fundamental el arbitraje internacional, porque también es que vale la pena hacer comparaciones, porque en mi gobierno, según la LADI, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, porque había un gobierno honrado, un gobierno que hacía bien las cosas, un gobierno que generaba confianza en el ambiente internacional. Y ahora, sobre todo, las empresas son mucho más estrictas en sus procedimientos éticos. Las empresas que tienen suceso a nivel nacional e internacional son las empresas éticas, las empresas que no pagan sobornos, las empresas que no pagan coimas. Entonces, una empresa de esa naturaleza no va a invertir en un país corrupto, en un país en donde la justicia recibe coimas, recibe sobornos para fallar a favor de una determinada causa. Bueno, Yo pero pienso que perdimos ya en no hay ese nada que sentido. hacer, pues, a estas Sí, alturas, asambleísta. Pero claro, lo que se está diciendo es que el gobierno, con la normativa que hay en este momento, especialmente en el tema del trabajo, algo tendrá que hacer para incluso cumplir con su oferta de orden electoral de darle trabajo a los jóvenes. sí, tiene que, como usted bien menciona, tiene que hacer esfuerzos, obviamente que si hay alternativas, el gobierno ya no tiene que estar cambiando permanentemente
el régimen tributario, por ejemplo, porque todos estos cambios, todas estas alteraciones son las que alejan la posibilidad de inversiones. Y sin inversión no hay trabajo. Lamentablemente, pues se perdió la guerra informativa frente a sectores interesados, al sindicalismo que quiere mantener sus privilegios y que si es que el pueblo votaba así por el trabajo por horas, no se afectaba en nada esos beneficios. En todo caso, pues, correcto, hay que mirar la página, analizamos los resultados, lo que pudo haber sido y no fue, hay que mirar la página y tenemos que trabajar con lo que actualmente ha dispuesto el pueblo ecuatoriano. En la Asamblea, Ahí su experiencia asambleísta, perdone la interrupción, pero como la experiencia de orden militar que usted tuvo, y una gran decisión que ha tomado el país, el electorado en este domingo, incluso con márgenes de 72%, es que los militares pasen a desarrollar actividades complementarias a la Policía Nacional, enmarcarse ya en las tareas de seguridad que tanto necesita el país. ¿Cómo ve usted esa votación y el desafío que tienen las Fuerzas Armadas? es un gran desafío, es un gran reto para el gobierno. Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir estas misiones adicionales, pero obviamente se requieren recursos, ¿no? Y nuevamente haciendo pequeñas comparaciones, si yo tengo la misión en cualquier empresa de repartir algún artículo en Quito y de pronto me dan la misión también de repartir en Guayaquil, de repartir en Puerto Viejo, obviamente que lo voy a cumplir, pero necesito medios para trasladarme a esas ciudades. Lo propio pasa con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tiene su misión constitucional de proteger la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad externa. Ahora se le está dando misiones adicionales, pues hay que darle los recursos, se requiere más personal. Estuvimos viendo que para esta última consulta tuvieron que convocar a los reservistas, cerca de 2000 reservistas, para que ayuden en el control electoral. Yo consulté a Fuerzas Armadas, me parece que a finales o inicios de este año, la posibilidad de presentar una enmienda en coordinación con ellos para que el servicio militar sea obligatorio. En ese momento me dijeron que no era necesario, pero ahora Fuerzas Armadas tiene misiones adicionales, va a necesitar más gente y una alternativa es volver al servicio militar obligatorio para que la gente tenga, digamos, para que los militares tengan más personal para que puedan cumplir estas misiones adicionales. El gobierno nacional tendrá que cumplir con su promesa de que nos subió el IVA del 12 al 15% y algunos otros impuestos para la seguridad. Entonces, hoy es el momento, señores del gobierno nacional, de cumplir con el país, de cumplir con Fuerzas Armadas y darnos más seguridad a los ecuatorianos, que es el primer gran paso. Un país seguro es un país atractivo para una inversión. Y luego, pues ya se irá subsanando estos problemas que tenemos con la falta de credibilidad a nivel nacional y a nivel internacional para que vengan nuevas inversiones. Pero el gobierno tiene que ponerse a trabajar a 1000 kilómetros por hora y los asambleístas también, pues en la Asamblea Nacional tenemos que cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano. Aquí no hay que no estoy de acuerdo, que yo voté no en esas preguntas en la A eso consulta. vamos en este momento, asambleísta Lucio Gutiérrez, porque el mandato, porque es un mandato del pueblo ecuatoriano, de 8 de las 9 preguntas en donde triunfa el sí abrumadoramente, tienen que ser tramitados por la Asamblea Nacional. Tienen que recibir pues el proyecto del Ejecutivo, o los proyectos del Ejecutivo pueden ampliarlos, pueden mejorarlos, pueden modificarlos, pero no pueden negar. Así es. Entonces, ese es un trabajo que estará empezando, no sé, a partir de los próximos 15 días. Sí, el gobierno tiene que inmediatamente enviar esos proyectos de ley. En la Asamblea tenemos que tratarlos y habrá que ver cómo se une, cómo se unifica. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de reforma a la ley o Código Integral Penal, que es el de la cadena perpetua. De alguna manera, pues el pueblo al aprobar el incremento de penas, estamos en esa línea de la cadena perpetua, que es una propuesta y es una sanción dura, pero la idea es que los ecuatorianos cambiemos de actitud, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para robar el dinero. Si le roba, se mete en ¿A problemas. qué delito usted le pide cadena perpetua? Cadena perpetua es para los políticos ladrones que se roben los fondos públicos, porque un político que se robe el dinero de todos los ecuatorianos ocasiona, en mi criterio, más daño que un narcotraficante, por ejemplo.
Un político que se robe el dinero a los ecuatorianos se está robando recursos para educación, para salud, para las carreteras que hoy están destruidas en todo el país. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes. Pero en todo caso se les da un estímulo. Si el político ladrón devuelve el dinero robado, pongamos como ejemplo Jorge Glass, devuelve el dinero robado, se somete a la actual legislación penal. Si no devuelve la plata robada, se queda en cadena perpetua. Es decir, no sale de la cárcel hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y se somete a la actual legislación penal. ¿Y qué Lo tal mismo el el juez. político que tiene vinculación con las narcobandas? Justamente también está el juez y el fiscal corrupto que reciben dinero y a cambio de dinero dejan en libertad a un delincuente que puede ser de cuello blanco, o narco, puede ser sicario, cadena perpetua, hasta que devuelva la plata que recibió para dejar en libertad a ese delincuente. Y entonces se somete a la actual legislación penal. Cadena perpetua, ahí sí no hay vuelta luego, es para un sicario, para un violador, para uno que comete crimen de femicidio, porque la persona ya no se la puede revivir, ya no se la puede devolver su integridad física si es que ha sido violada por un delincuente. Y también Habrá la que ver dónde se propuesta, acomoda eso, asambleísta, porque mire, la pregunta dice que deben incrementarse las penas en terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, de actividad ilícita de recursos mineros. sí, justamente ahí encaja plenamente el tema de la cadena perpetua, que también incluye el hecho de que el preso tiene que pagar por su comida. El preso tendrá que obligatoriamente trabajar y de esa manera se va a rehabilitar. Ya no va a estar de vago como ahora y llamando a sus compinches para que extorsionen, para que vacunen a los pequeños comerciantes. Tendrán que trabajar sí o sí, no hay otra alternativa. Y también se le da un código al juez, algo así como los jueces sin rostro que tenían en Colombia para proteger la integridad del juez, pero aquí hay algo que insólito, pero que incluye este proyecto de ley, también darle un código al preso cuando es un pez gordo, cuando es tipo Jorge Glass, por ejemplo, para que al juez no se le ocurra la mala idea de extorsionar al preso, de pedirle los $250,000 como le pidieron a Jorge Glass para dejarlo en libertad. Pero la idea aquí no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, la idea, aunque sea a mediano plazo, es lograr un cambio de actitud en la gente. Cuando 2 o 3 políticos vayan presos con cadena perpetua hasta que devuelvan la plata robada y unos 2 o 3 sicarios vayan con cadena perpetua y unos 2 o 3 jueces vayan con cadena perpetua, entonces yo creo que va a haber ese cambio de actitud. Es la certeza de la sanción la que le induce al pueblo a cambiar de actitud. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Ya que usted Y ha también, mencionado a Jorge Glass en algunas ocasiones, hagamos un pequeño paréntesis porque fíjese, se ha publicitado mucho lo que dijo la canciller de México, la señora Bárcenas, del día de ayer, que están gestionando que les entreguen a Jorge Glass al gobierno mexicano. ¿Cómo procesa usted eso? bueno, habrá que de alguna manera hacerle llegar el mensaje al gobierno mexicano que una cosa es la solidaridad, identificarse con una ideología política, en este caso el socialismo chavista del siglo XXI, pero otra cosa es la complicidad. Aquí ellos están ideologizando el derecho internacional, quieren ideologizar el asilo y el asilo claramente está definido para perseguidos políticos cuando la integridad o la vida de ese perseguido político está en peligro. Es cierto que el país que asila define si es o no es perseguido político. Pero lo que dice Bárcenas suena a una orden, que les entreguen a Jorge Glass, que le están ordenando a Daniel Noboa que abra la cárcel, que les ponga en un avión a Jorge Glass, ¿o qué? Claro, eso no puede ser, definitivamente. Por eso es que hemos mencionado en varias ocasiones, todos los ecuatorianos, estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno. Yo soy independiente en la Asamblea Nacional, he apoyado proyectos del gobierno sin que me pidan, sin nada a cambio, pero también me he opuesto de manera tenaz, por ejemplo, al hecho de condonar deudas a los deudores morosos más ricos del país. Por 7ª ocasión me opuse tenazmente. Me opuse tenazmente a que sube el IVA del 12 al 15%, porque los 1.300 millones de dólares que les perdonan a los más ricos del país, deudores morosos, nos están cobrando ahora al pueblo ecuatoriano. Me opuse tenazmente al trámite de juicio contra la fiscal general del Estado. Es más, propuse que se archive el juicio contra la fiscal y proponer nuevamente cuando se ponga en el tapete el juicio contra la fiscal.
Pero en estos momentos los ecuatorianos tenemos que unirnos. El Estado ecuatoriano tiene que unirse y respaldar la decisión del presidente de la República, que ya está tomada, que había alternativas, por ejemplo. Sí, por supuesto que había alternativas. Y también nuevamente la comparación, cuando yo era presidente, se asiló en la Embajada de República Dominicana el expresidente Gustavo Noboa, acusado de malos manejos de la deuda externa. Mientras nosotros recabábamos información para tener la certeza de que era o no un perseguido político, nos demoramos tal vez cerca de 2 semanas en darle el salvoconducto al expresidente Gustavo Noboa, pero cuando tuvimos la certeza de que era una persecución política, se le dio el salvoconducto al presidente Gustavo Noboa. Hoy esa era la alternativa. Hay el ejemplo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, en el Reino Unido. Permaneció cerca de 7 años, nunca le dieron el salvoconducto. Había alternativas, pero ya está la decisión tomada, que pienso que en ese momento extremo fue una decisión acertada la del presidente de la República. Hoy tenemos que respaldar. No podemos permitir que nos basuren a los ecuatorianos, que se burlen del derecho internacional, que se burlen de la justicia ecuatoriana. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Y Ahora sí mire, retornemos al tema de la consulta asambleísta, Gutiérrez, porque la asamblea, de todas maneras, necesita una serie de acuerdos para que las 9 preguntas, las 8 preguntas se viabilicen en normativa lo más pronto posible. Eso es lo que aspira el pueblo ecuatoriano. Y si es que llegan simplemente los acuerdos ahí, pues usted sabe que no va a pasar nada y más bien o puede demorarse o puede ser boicoteados. Entonces, es el gobierno, me imagino, quien debe tomar la pauta y empezar a hacer los acercamientos del caso. Ahí, Sociedad Patriótica, ¿qué va a hacer? nosotros vamos a votar a favor del mandato del pueblo ecuatoriano, que será pues la vía, es el proyecto de ley que tiene que enviar el gobierno nacional. También ahí, concomitantemente con lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en la extinción de dominio, nosotros presentamos en semanas anteriores un proyecto de ley que lo llamamos de investigación, de justificación y recuperación o confiscación de bienes robados. Creamos una unidad coactiva para que justamente esos bienes mal habidos, especialmente de la política corrupta es la que ha destruido al país. Y hace un mes y un poco más se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de extinción de dominio, que en mi criterio fue una burla para el pueblo ecuatoriano. Yo voté sí, pero sabiendo que iba a presentar este proyecto de ley. ¿Por qué digo una burla? Porque si bien es cierto que se facilita la recuperación de bienes de narcotraficantes, pero en cambio los socialcristianos y los correístas se opusieron a que con esa misma rapidez se incaute bienes robados por políticos ladrones y se impusieron ellos con sus votos para que se cambie el proyecto de ley y diga que una vez que la sentencia condenatoria esté ejecutoriada, solamente ahí se pueden recuperar los bienes robados por los políticos, La es pregunta decir, aprobada por nunca, los ecuatorianos es dice decir, todo lo nunca. contrario. Así es. Y concomitantemente con eso, tenemos este proyecto de ley para incautar bienes robados. Y todo también es de la experiencia. Cuando yo fui presidente, disculpen las comparaciones, pudimos recuperar más de $1.000 millones de la plata robada por los banqueros en el feriado bancario. Es un récord mundial, pero ¿por qué pude recuperar más de $1.000 millones? Porque había la institución del AGD, ustedes recordarán, y tenía la capacidad coactiva. Entonces, con esa experiencia, enviamos este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, está ya en trámite, y pues se refuerza con lo que acaba de aprobar el pueblo ecuatoriano. Es decir, aquí ya no habrá mirar para otro lado. Hay que facilitar la recuperación de los bienes robados y no pues esperar que la sentencia esté ejecutoriada, porque repito, ahí no se va a recuperar nunca y es una burla para el país. Y los verdaderos causantes, por tercera ocasión, repito, son los políticos que se han robado el dinero de los ecuatorianos y que ni siquiera tienen la, no sé si decir la decencia o la sensibilidad tal vez, de que ya se robaron la plata, por lo menos dejen aquí en el Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo en el Ecuador, pero se llevan a Bélgica, se llevan a México, se llevan a Venezuela y están invirtiendo en otros países el dinero Pero que es que se no dejará llevaron de ser de los dinero ecuatorianos. ilícito, esté afuera o esté aquí adentro. Así Es es, dinero ilícito, es así es, un dinero robado a la gente. claro, pero es un doble daño. Se roban, nos ocasionan un daño tremendo a los ecuatorianos y encima de eso invierten en otros países. Ahora pues lo que pretendemos con este proyecto de ley es incautar todos esos bienes para que regresen a los legítimos dueños, que es el pueblo ecuatoriano. Y lo propio también con la extradición. Con eso pues no solamente que los delincuentes, los narcos
que están en el Ecuador pueden ser extraditados a otros países, sino que también nosotros tenemos la posibilidad de extraditar a delincuentes que están en otros países. Por ejemplo, pedirle a México, Bueno, señores de aquí la México, pregunta fue muy concreta, sí, la extradición a ecuatorianos reclamados desde afuera. Si desde afuera nadie los reclama, aquí no pasa nada. así es, pero nosotros Porque tenemos mucha que, gente se imagina, por ejemplo, ayer lo tomaron nuevamente a Colón Pico y que ya se va a ir a cárceles de fuera. Complicado si es que no hay, si él no tiene problemas en otras jurisdicciones, en así otras es. latitudes. Así es, esto es de doble vía, ¿no? Si Estados Unidos piensa que alguno de los delincuentes ocasionó problemas en Estados Unidos, por ejemplo, enviando droga, puede reclamar a esos delincuentes y el Ecuador, pues, ahora que se aprobó la extradición, los extraditaría. Pero también nosotros podemos reclamar, por ejemplo, a Nilsen Arias, que está en los Estados Unidos y la plata que se robó del país en el sector petrolero está confiscada en los Estados Unidos y ese dinero es de los ecuatorianos. Entonces aquí también sería una gestión firme por parte del gobierno nacional a través de la Cancillería para recuperar esa plata que se llevaron del pueblo ecuatoriano y también recuperar a esos delincuentes que vengan a rendir cuentas aquí en nuestro país. Aquí es donde se va a ver pues a los partidos incluso que auspiciaron el sí, a Sociedad Patriótica, al Partido Social Cristiano, a Construye, porque si no, se está observando la posibilidad que, la sospecha, ¿no? Más que posibilidad, que se ha dado en las últimas semanas de que hay algunos asambleístas que han estado en ciertas tiendas partidistas que de repente les han dejado. El último caso que se verificó es el de Guido Vargas, aparentemente desvinculado del Partido Social Cristiano, pero Guido Vargas vino de la mano de la Sociedad Patriótica. Si alguien dice, así paga el diablo a sus devotos. Guido Vargas, él es de Sociedad Patriótica, fue prefecto por Sociedad Patriótica, fue diputado anteriormente por Sociedad Patriótica, ahora fue legislador también por Sociedad Patriótica y lamentablemente pues fueron, O sea, le dejó a fue, usted fue y se fue comprado, al Partido Social Cristiano. sí, fue comprado por el Partido Social Cristiano y De fue ahí se ha comprado. salido, pues de ahí lo sacaron. Y ahora pues parece que no hubo algunos cumplimientos posiblemente políticos y entonces pues Guido Vargas, según lo que se conoce, tomó la decisión de ir a ADN, es decir, al partido de gobierno. Y entonces pues como se fue, los socialcristianos lo desvinculan. Pero parece que primero Guido Vargas tomó esa decisión O sea, se de pensó que desvincularse. regresaba donde usted, pues. No, porque nosotros le dijimos, Guido, si te vas, es una bala disparada, eso ya no tiene retorno. Te vas, ya no vas a ser de Sociedad Patriótica, ya no podrás ser candidato por Sociedad Patriótica en la provincia de Sucumbíos, porque no podemos ser desleales con la gente que sí es leal, con la gente que se ha mantenido firme en Sociedad Patriótica. Yo sé que hay dificultades en Sociedad Patriótica. Son 9 años que el Consejo Nacional Electoral no nos da un centavo a Sociedad Patriótica, teniendo derecho. ¿Y Hay cómo hacen 7. campaña? Son campañas sumamente austeras, como decían en la última campaña en la provincia mía, en el Napo, creo que había una o dos propagandas de Lucio Gutiérrez en la provincia del Napo. Otros candidatos de otras agrupaciones que ni siquiera fueron al TENA inundaron el TENA con propaganda. Ahí también es una falla del Consejo Nacional Electoral, por eso yo les he acusado que el culpable, el responsable de la narcopolítica en el Ecuador es el Consejo Nacional Electoral que permite campañas multimillonarias. Un asambleísta, un alcalde, un prefecto, en los 4 años no puede ganar más de $200,000. Y suponiendo que no se gaste un centavo en comida, en vestido, en otros menesteres. Sin embargo, se gastan millones en campaña electoral. ¿De dónde sale ese dinero? De la narcopolítica, perdón, del narcotráfico, de la narcominería ilegal. Y después de esos alcaldes, de esos prefectos o ese asambleísta, tratan de devolver lo que recibieron de los narcotraficantes. Y por eso el país es un caos. El responsable de eso el Consejo Nacional Electoral que mira a otro lado y no quiere controlar esas millonarias, esas narcomillonarias campañas electorales. Importante. Ventajosamente ya se van. Ojalá los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral realmente cumplan con la ley, comenzando por los partidos políticos. Hay solo 7 organizaciones políticas que cumplimos los requisitos de ley. Sin embargo, participan como 16 organizaciones políticas. Hay algunas que tienen 2 tarjetas amarillas y siguen participando. Sociedad Patriótica que no tiene ni media tarjeta amarilla, el Consejo Electoral por todas estas denuncias que permanentemente estamos realizando como retaliación política, no nos del fondo partidario y nos quiere eliminar, no nos quiere dejar participar. Son las cosas
que suceden lamentablemente en mi querido país, pero que ojalá cambien. Habrá que ver qué sucede por ahí. Asambleísta Gutiérrez, gracias por la visita, gracias por sus criterios. Muchísimas gracias, muy gentil, y siempre a la orden. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el expresidente de la República, asambleísta actual de Sociedad Patriótica, coronel Lucio Gutiérrez.